Bueno, el golpe de calor se denomina una serie de sintomatología que se presenta cuando la persona se expone a temperaturas elevadas. Fundamentalmente consiste en una baja de presión arterial que puede ir acompañada o precedida de una deshidratación por exceso en la pérdida de calor cuando se exponen a altas temperaturas. Nuestro organismo tiene un centro de control de temperatura, que es una especie de termostato, en donde se regula la temperatura entre ciertos rangos, que normalmente va de los 35 a los 37 grados centígrados, es la temperatura corporal interna. Y cuando esta temperatura se eleva, se va más allá de 35 o 40 grados, una exposición externa que depende mucho de la sensibilidad de la persona. Cada persona reacciona diferente a las temperaturas. Pero cuando estos mecanismos de control interno se pierden o se falla el control interno del organismo, vienen todas las consecuencias del golpe de calor, que puede ser esa baja de presión arterial y por consecuencia un proceso de deshidratación que puede incluso venir acompañada de pérdida de la conciencia. Es un poco más frecuente en niños, sin embargo depende también mucho de la condición física de la persona. Es más frecuente, por ejemplo, en niños pequeños y en personas que tienen problemas de sobrepeso u obesidad, porque ellos tienen un control diferente de temperatura. Entonces es más fácil que tengan temperaturas elevadas cuando están expuestos a estas altas concentraciones de temperatura. Cuando está expuesto principalmente a una temperatura elevada y empieza con problemas de una sudoración excesiva, fatiga, un dato de fatiga, sequedad de la boca y cuando empieza con una especie de obnubilación que consiste en que ya no tiene, como que las palabras no las comprende muy bien, como que empieza a tener una pérdida de contacto con la realidad. Puede haber un poco de mareo en ocasiones y dolor de cabeza. Cuando hay esos síntomas combinados y se está en una temperatura muy elevada, puede sospecharse que está a punto de un golpe de calor. Sí, las personas que normalmente sufren mucho por temperaturas elevadas si se van a exponer, deben de tomar mucho líquido previamente. Eso es importante porque la pérdida de líquido contribuye mucho al golpe de calor. Tomar hasta incluso algún suplemento que tenga contenidos elevados de sodio para retener líquidos y no perderlos tan fácilmente. Y fundamentalmente no ir muy arropados, ¿no? Esto se da mucho en temperaturas elevadas, obviamente. No arroparse mucho porque eso hace que se conserve más el calor. Cuando se exponen también en áreas donde hay altas temperaturas y vamos con ropa oscura, por ejemplo, se capta mucho más y se guarda mucho más el calor y expone más a la persona. Y sobre todo se da mucho en las personas que salen de vacaciones y van a la playa, ¿no? En donde se exponen a temperaturas que normalmente no se manejan. Y por ejemplo gente que vivimos en la ciudad donde la temperatura es más templada, aunque ahorita no está tanto, pero si nos exponemos a 5 o 7 grados más de temperatura del que estamos acostumbrados, estamos más propensos a que se desarrolle. Obviamente en esta temporada, de aquí hasta el verano, las temperaturas van a estar modificando y en los últimos años pues ha habido una elevación promedio de temperatura de 2 a 3 grados de a la que estábamos acostumbrados a. Por eso en la ciudad ahorita estamos con tremendos calores, ¿no? Debe haber un tratamiento inmediato que consiste principalmente en rehidratar al paciente, en estabilizar su presión arterial y sobre todo lo subsecuente es
que esté muy bien hidratado, que esté bien alimentado y que además no exponerse nuevamente al golpe de calor, porque queda como que mucha sensibilidad. Hay gente que está más predispuesta al golpe de calor que otros. Y ya lo decía, en los niños sobre todo la cuestión de la hidratación es muy importante, que el niño se le esté hidratando para que no vaya a tener consecuencias a largo plazo o que se esté manifestando constantemente el golpe de calor. Ya en casos extremos hasta un choque, le llamamos choque hipovolémico o choque cardiogénico, en el cual los vasos se dilatan tantos que baja muchísimo la presión y puede afectar en ese momento al corazón. Entonces, por eso es importante que cuando la gente tiene los signos y síntomas que he manifestado del golpe de calor, inmediatamente se trate de bajar la temperatura. En ocasiones se recomienda, si se tiene a la mano una ducha con agua fría, no helada, con agua fría, es muy importante si el paciente ya recuperó la conciencia, ¿no? Si no ha recuperado la conciencia, entonces con las compresas de agua fría, no helada, y es una forma de evitar que vaya a haber una consecuencia más grave. Habrá ocasiones en que requiera que el paciente, si la pérdida de la conciencia se está prolongando o hay un desequilibrio hidroelectrolítico importante que se detecta a través de estudios, reponerle los líquidos perdidos a través de un suero intravenoso y nivelar sus niveles de electrolitos, porque generalmente se pierde cloro, potasio, sodio, etcétera, todo ese tipo de electrolitos que pueden condicionar problemas serios de salud como acidosis metabólica, que son ya consecuencias graves del golpe de calor, ¿no? Y finalmente una falla cardíaca, ¿no? Es que sí se puede llegar a dar, ¿no?